Hola, 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 bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un ratito, porque hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que, bueno, literalmente ha roto el silencio. Y es que, como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de la supuesta crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos. La verdad, o al menos lo que se rumorea, es chocante. Y es que para los que no los conocen, Hande y Kerem, o Hande y Kerem, como prefieran, son dos estrellas de la televisión turca que además de ser increíblemente talentosos y guapísimos, protagonizaron una de las series más exitosas del momento, Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se llama originalmente. La química entre ellos en la pantalla era innegable y muy pronto, esa magia traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Eran la pareja perfecta. Y por eso, cuando empezaron los rumores de una supuesta crisis, todo el mundo se quedó boquiabierto. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, estábamos devastados. ¿Cómo era posible que la historia de amor más bonita de la televisión turca, que además se trasladó a la vida real, estuviera llegando a su fin? No lo podíamos creer. Las especulaciones fueron muchas y cada día surgían nuevos detalles, rumores, y bueno, un montón de información que a veces era difícil de discernir de lo que era real y lo que no. Y aquí es donde entramos nosotros, porque hoy, en este vídeo, vamos a desentrañar todos los misterios que rodean a esta supuesta crisis. Vamos a repasar cómo empezó todo, qué fue lo que se dijo, qué indicios tenemos, y por supuesto, a ver qué es lo que realmente pasó. ¿Están listos para sumergirnos en el drama? Porque yo sí. Así que preparen sus palomitas, sus refrescos, y pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar buenísimo. Y antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, comencemos. Todo empezó en realidad, desde el momento en que Hande y Kerem confirmaron su relación. Recordemos que al principio fueron muy discretos. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando una foto que confirmara lo que todos sospechábamos. Pero ellos, con mucha cautela, fueron dando pistas sutiles, fotos juntos en sus redes sociales, escapadas románticas. Hasta que finalmente decidieron dejar de esconderse y confirmaron al mundo que sí, estaban enamorados. Y qué gran noticia fue. Las redes sociales estallaron de alegría. La pareja era un éxito, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de Love is in the Air estaban extasiados, celebrando que la magia de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, hubiese trascendido la ficción. Las cuentas de fans se multiplicaron dedicando contenido a la pareja, fotos, vídeos editados, collages y mensajes de apoyo y admiración. Hande y Kerem se convirtieron en sinónimo de amor y felicidad, y cada publicación que hacían juntos era celebrada como un tesoro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los primeros rumores de crisis empezaron a circular unos meses después de que confirmaran su relación. ¿Y qué fue lo que desató las alarmas? Principalmente la falta de interacción en las redes sociales. Antes Hande y Kerem compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, comentaban sus publicaciones. Era la pareja perfecta en el mundo digital. Sus perfiles de Instagram eran un escaparate de su amor, fotos de sus viajes, sus mascotas, sus momentos cotidianos y sus eventos importantes. Los fans se sentían parte de su historia, acompañándolos en cada paso. Pero de repente esa interacción disminuyó considerablemente. Dejaron de publicar fotos juntos, dejaron de comentarse. Y claro, los fans al darse cuenta de esto se empezaron a preocupar. ¿Qué está pasando? ¿Se habrán peleado? Eran las preguntas que inundaban las redes. Los seguidores más fieles notaban la ausencia de los likes y comentarios que antes eran constantes, y la especulación comenzó a crecer. Y para colmo empezaron a circular rumores sobre supuestas discusiones, diferencias de opinión, y hasta infidelidades. Sí, amigos, el chisme estaba a la orden del día. Se decía que Kerem era un poco celoso y que no le gustaba que Hande trabajara con otros actores.
También se especuló sobre la posibilidad de que Kerem estuviera más enfocado en su carrera y que Hande quería algo más serio, como un matrimonio. Un clásico. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre la farándula, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta crisis, analizando cada gesto, cada publicación, cada ausencia de los dos actores. Los paparazzi, por su parte, redoblaron sus esfuerzos, persiguiendo a Hande y Kerem para obtener una foto que confirmara o desmintiera los rumores. En este contexto, las especulaciones se multiplicaron. Se hablaba de tensiones en el set de Love is in the Air, de discusiones por la agenda de cada uno y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían compromisos laborales fuera de Turquía. Algunos medios incluso mencionaron la posible intervención de terceros, aunque sin pruebas concretas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que nunca lo sabremos con exactitud. Ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron ninguno de estos rumores. Optaron por el silencio y eso, en el mundo del espectáculo, es un arma de doble filo. Por un lado, les permite mantener su privacidad. Por otro, alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Esta estrategia de silencio, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, avivó aún más las llamas de la especulación. Los fans, desesperados por saber qué estaba pasando, se aferraban a cada pista, a cada detalle. Analizaban cada like, cada unfollow, cada foto publicada por separado, buscando una señal que les revelara la verdad. Lo cierto es que, a pesar de todo, la situación se hizo insostenible. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la farándula, empezaron a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta crisis. Y finalmente llegó el momento en que se confirmó la ruptura. Ni Kerem ni Hande dieron declaraciones oficiales, pero la prensa turca, citando fuentes cercanas a la pareja, aseguró que la relación había terminado. La confirmación de la ruptura fue un duro golpe para los fans. Muchos sintieron como si hubieran perdido a un amigo, a una pareja a la que habían visto construir su amor en la pantalla y en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo a Hande y Kerem, y de recuerdos de los momentos más bonitos de su relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, ¿qué pasó después? Pues lo primero que hay que decir es que ambos, tanto Hande como Kerem, han seguido adelante con sus vidas. Hande, por ejemplo, ha seguido trabajando en su carrera como actriz, y actualmente protagoniza una de las series más exitosas de la televisión turca. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en su carrera, y ha participado en diferentes proyectos. La ruptura, aunque dolorosa, no detuvo el éxito de Hande y Kerem. Ambos se mantuvieron activos en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento y profesionalismo. Hande continuó consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, y Kerem siguió cosechando éxitos en su trayectoria. Y claro, como era de esperarse, cada uno ha sido relacionado con diferentes personas. Hande, por ejemplo, fue relacionada con un empresario turco, lo cual generó un montón de comentarios y especulaciones. Kerem, por su parte, también ha sido visto con diferentes mujeres, y claro, las redes sociales ardían cada vez que se publicaba una foto o un vídeo. Estas nuevas relaciones, aunque no confirmadas, alimentaron aún más la curiosidad del público. Los fans se preguntaban si Hande y Kerem habían rehecho sus vidas, si estaban felices con sus nuevas parejas, o si aún sentían algo el uno por el otro. Cada aparición pública, cada evento social, era analizado en busca de señales. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la supuesta crisis entre Hande y Kerem? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que probablemente hubo varios factores que influyeron en la ruptura. La presión mediática, las diferencias de opinión, la falta de tiempo. Todo esto puede haber afectado a la relación. Es importante recordar que la vida de una celebridad no es fácil. La fama, la exposición mediática y la presión constante pueden afectar las relaciones personales. En el caso de Hande y Kerem, la atención constante de los medios, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener una vida privada pueden haber contribuido a la ruptura. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem fueron una pareja muy querida por el público. Su historia de amor, que empezó en la ficción y continuó en la vida real, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación no duró para siempre, su recuerdo sigue vivo en el corazón de sus fans.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Existe la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Pues la verdad es que todo es posible. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. A veces las parejas se separan y luego vuelven a estar juntas. Otras veces, no. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Y que, pase lo que pase, les deseamos lo mejor. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente. En el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades son comunes. Sin embargo, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo, y que sus fans siempre los recordarán con cariño. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, los detalles que nos han llegado a través de las redes y los medios de comunicación. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el amor, la fama y el precio que pagan las celebridades por estar en el ojo público. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado y que se hayan enterado de todo lo que ha pasado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la crisis fue real o solo un invento de los medios? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Chao, chao.